Tú me dices. Sí, sí. Muy buenas, hoy estamos con Mario Grande, es traductor, lleva casi 30 años traduciendo desde Natalia Ginsburg a Gabriela Jansol, por supuesto, y Italo Calvino, bueno, tantos otros. Es autor de distintos libros, por ejemplo, Caminos sin Santiago, publicado por Traficantes de Sueños, o Carfax, de la Gran Enciclopedia Vasca. Además colabora con la revista de traducción del Instituto Cervantes, Trujamán, pero hoy lo invocamos en su calidad de activista de Amnistía Internacional. Muy buenas, Mario. Hola, buenas, Esther. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, perdona lo abrupto de la pregunta inaugural, pero en nombre de la salud vale todo, es decir, preservar la vida a cualquier precio. Pues, querida Esther, en nombre de la pregunta también, perdona lo abrupto, ¿no? No, en absoluto. Hasta la guerra tiene sus leyes y esto que estamos viviendo no es en absoluto una guerra, es una crisis sociosanitaria de una naturaleza bien distinta, ¿no? Por eso, en Amnistía Internacional, ya el 7 de marzo, a nivel mundial, antes de la proclamación en España del estado de alarma, se habló de que las posibles restricciones que se nos iban a venir encima tal vez fueran necesarias, pero que indudablemente comportan riesgos para los derechos humanos. Y en ese sentido se apuntan varios extremos en los cuales se señala que no vale todo, ¿no? Es decir, que las restricciones tienen que ser legales, tienen que ser proporcionadas, tienen que ser temporales y en ningún caso pueden contemplar discriminaciones. Y esto vale tanto para las cuarentenas como para los viajes, como para la información y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el acceso a la universal, a la seguridad social, al derecho al trabajo, al acceso a la salud universal y todo lo que tiene que ver especialmente con grupos vulnerables, ¿no? Los mayores, migrantes, el personal sanitario, personas con discapacidad. Un aspecto fundamental que ya se señalaba a primeros de marzo en Amnistía Internacional era tener especial cuidado con la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la previsible oleada de violencia de género, violencia sexual que se pudiera desencadenar. O sea que no, no vale todo. Uh-huh. Bueno, hay quien sutilmente o de manera obscena se queja de que la democracia es un obstáculo para el freno de la pandemia, en tanto que la protección de datos personales en Europa preserva a los ciudadanos de la tentativa de los estados de China, por ejemplo, de la geolocalización forzosa. La pregunta es, ¿cuándo se hace incompatible el derecho a la salud con el de la libertad o con el derecho a la intimidad? Bien, pues en realidad la democracia no sería, a juicio de Amnistía Internacional, el freno. El freno o el dique, como lo queramos llamar, son los derechos humanos. Los derechos humanos son los que pueden defender, preservar a los ciudadanos de posibles amenazas del Estado y en la actualidad también de sus socios tecnológicos. En ese sentido, no se puede establecer contradicción entre derechos. Los derechos humanos son indivisibles. Los separamos a efectos de exposición, los separamos a efectos de análisis, pero son indivisibles. Es el núcleo de la dignidad humana. Y, por ejemplo, en ese sentido, conviene recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 12, señala claramente: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia. Es decir, los derechos humanos no se oponen entre sí. El dilema entre seguridad o libertad, a juicio de Amnistía Internacional, es un sofisma, es falso, porque en un Estado de Derecho siempre existe la presunción de inocencia. Nadie puede ser juzgado, nadie puede ser condenado mientras no se pruebe que efectivamente hay razones para ello, ¿no? Existe presunción de inocencia, ¿no? En ese sentido, lo que también desde Amnistía Internacional nos gustaría recordar, por ejemplo, es la campaña que ya hicimos a favor de Edward Snowden desde el año 2017, en la que se recogieron a escala mundial 1 millón de firmas y en la Estatua de la Libertad de París ondeó simbólicamente un globo levantado por Amnistía Internacional con una foto
enorme de Edward Snowden como paradigma de la amenaza que se nos estaba viniendo encima. Y esto, a juicio también de Amnistía Internacional, tiene que ver con otra cuestión, es que ¿es legal el seguimiento masivo? Bueno, lo que sí está claro es que es peligroso. Es muy peligroso el seguimiento masivo, ¿no? Y esto no es una cosa que Amnistía Internacional haya descubierto ahora. Ya el año pasado, Amnistía Internacional lanzó un informe en el que se expresaba cómo el modelo de negocio de Google y Facebook es un peligro para los derechos humanos. Y este año, en este estado de alarma, el día 2 de abril, Amnistía Internacional ha hecho a nivel mundial un comunicado con otras 130 organizaciones, entre las cuales, pues por lo que tiene que ver también con el ámbito de la librería en clave que nos acoge, a quien quiero dar las gracias ahora mismo, pues por ejemplo, firman también Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, el PEN Club Internacional, Civicus, Human Rights Watch, ¿no? Es decir, que como esta vigilancia masiva es peligrosa, primero hay que justificar que sea necesaria. Segundo, tiene que ser proporcionada. Tercero, tiene que ser limitada en el tiempo. Es decir, no puede venir para quedarse. Tiene que ser transparente y tiene que ser supervisada. Entonces, toda esta sofisticación totalitaria que tenemos encima ahora, pues plantea preguntas muy serias. Por ejemplo, ¿cómo se recopila, se utiliza y se comparte la información que se recoge por medios de seguimiento masivo? ¿Se está traspasando o se corre el riesgo de traspasar la confidencialidad médica? ¿Qué controles se está pidiendo a las empresas tecnológicas, ¿no? Porque, en definitiva, este rastreo masivo no solo es peligroso para la privacidad, sino que además es una insensatez en el sentido de que afecta a la propia estrategia de gestión de una crisis sanitaria, en la que lo importante son las infraestructuras, el personal y los medios a disposición de la propia crisis sanitaria. Ujú. Entonces, a vuestro juicio, a tu juicio, ¿se estarían conculcando algunos de estos derechos? A juicio de Amnistía Internacional se corre un serio riesgo, un serio peligro, pero Amnistía Internacional siempre habla después de haberlo documentado. Tenemos indicios de que efectivamente hay que preocuparse por el tema y hay que estar encima de ello para que, si se demuestra que efectivamente se está produciendo violación de derechos humanos, se salte directamente para impedirla. Ujú. ¿Esto es una guerra? Como hablan, este lenguaje bélico y constantemente hay una apelación a que estamos en una guerra, el enemigo es el virus. Es decir, esto para Amnistía Internacional, que realmente está bregando todos los días con guerras de verdad, no sé si esta guerra metafórica es pertinente. Pues no, en absoluto es una guerra. Esto es una crisis sociosanitaria a escala mundial con un impacto desconocido y con unas medidas tomadas a nivel mundial por los gobiernos, por los estados, también novedosas y desconocidas, pero no tiene nada que ver con una guerra. Ujú. Volviendo al tema de los datos, el que la población, el que los ciudadanos aceptemos sin un mínimo de indignación o de rabia esta restricción de derechos, bueno, en nuestro país pues es la limitación al movimiento, pero estamos hablando de una limitación al acceso a la información. En otros países incluso un toque de queda que si se infringe se puede pagar con la vida, ¿no? Como hemos visto en Filipinas, creo que era. Es decir, ¿estamos anestesiados o realmente hay un miedo justificado a perder lo más, el bien más preciado que es la vida? Bueno, lo que es cierto es que estamos en estado de shock Ujú. y que ese estado de shock pues, probablemente sea lógico, ¿no? Es decir, si uno ojea o recuerda o ojea periódicos de hace 2 o 3 meses, que parece como 2 o 3 eras geológicas, pues se da cuenta de que vivíamos de espaldas a una amenaza anunciada. Y en ese sentido, tanto el impacto en muertes y luego las medidas draconianas y después la sanidad desbordada, pues avalan el que efectivamente nos encontremos en un estado de shock. Sí está habiendo resistencia, sí está habiendo acciones de protesta a pesar del confinamiento. Por ejemplo, en Polonia, las mujeres de Polonia han tenido una valiente acción para parar la revisión a la baja de la ley del aborto en el Parlamento polaco, y eso hay que saludarlo. Ujú. Con mascarillas, respetando la distancia física, que no social, distancia física, salieron a las calles
y consiguieron que el Parlamento frenara. Por poner un ejemplo de un país que lo está pasando particularmente mal en cuanto a los derechos sociales, sexuales y reproductivos. En América Latina, las colectividades indígenas están tomando medidas de protección propia, tanto defensivas como de protección sanitaria, que indican que es una ciudadanía activa, porque además allí el confinamiento es imposible. Ahí lo que hay que hacer es defenderse del abandono del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sucede es que las medidas contra el COVID-19 no afectan a todo el mundo por igual y tampoco son iguales las reacciones. Es decir, en un país rico, como comparativamente en el mundo es el nuestro, pues padecemos el confinamiento, el rastreo, pero mal que bien hay un sistema sanitario que protege o intenta proteger a los ciudadanos. Ahora bien, en los llamados países pobres o empobrecidos por la deuda, grandes sectores de la población encuentran que el confinamiento es imposible y, por otro lado, el Estado les ha abandonado. Entonces, en ese sentido, habría que distinguir entre lo que es la suspensión de derechos razonada en virtud de la propia pandemia, o lo que puede ser, que hay que estar muy encima, violación de derechos, ¿no? Y luego las lecciones que tenemos que aprender, ¿no? En ese sentido, tal vez se podría hablar de que se pueden observar grietas en los consensos de 1948, es decir, los que dieron lugar a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Porque ahora la actuación de los Estados está siendo bastante dispar, por decirlo elegantemente, ¿no? Y tal vez también haya que pensar en reconstruir esos consensos, porque el problema no es tanto el confinamiento o la reacción al confinamiento, sino a medida que esto avanza, el problema es la catástrofe que se avecina. Y en ese sentido es muy importante poner el acento ahora también en reconstruir esos consensos, porque es esencial la cooperación internacional, no esta muestra de insolidaridades entre Estados, porque el problema es mundial y o nos salvamos todos o no nos salvamos ninguno. Ujú. Tú has hecho un matiz al inicio de tu respuesta, has dicho distancia física que no social. ¿Por qué has hecho ese matiz? Bueno, en Amnistía Internacional lo que decimos es que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. El mundo somos las personas y también decimos todos los derechos para todas las personas. Entonces, en el propio ADN, como se dice ahora, de Amnistía Internacional, está la ciudadanía activa. Ciudadano quiere decir miembro de una colectividad y lo que reivindicamos 100% es una ciudadanía activa, respetuosa, eso sí, con las medidas que aconsejan las autoridades sanitarias, pero desde luego nunca, 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 jamás distanciamiento social en el sentido de insolidaridad. Es distancia meramente física, que es necesaria, pero se queda ahí. Ujú. ¿Cómo es posible que los dirigentes más, no sé cómo llamarlos, me estoy refiriendo a gente como Trump, como Bolsonaro, que son políticos que están frivolizando con el COVID-19, que tienen unas medidas completamente disparatadas y, sin embargo, son los que más aumentan su popularidad y su intención de voto? Pues sí, no deja de ser curioso, pero en todo caso el objetivo de Amnistía Internacional ahora mismo, tanto en Brasil, por ejemplo, está siendo ante, digamos, las bravatas y las posibles amenazas y presiones de vuelta a un golpe militar, impedirlo. Es decir, es necesario en Brasil el mantenimiento y el reforzamiento del régimen democrático. Y en Estados Unidos, lo que se está haciendo por parte de Amnistía Internacional, la sección de Estados Unidos, es que las medidas que se adoptan contra la COVID-19 no discriminen, porque son medidas que en muchos casos tienen un efecto especialmente negativo en aquellas comunidades más vulnerables. Ujú. Cuéntame en qué situación están los migrantes, sobre todo los migrantes ilegales, las personas sin hogar, las mujeres que son víctimas de violencia, las personas con discapacidad, es decir, esos colectivos que ya de por sí están al margen, ¿no? Sí, bueno, por ponerlo en contexto, creo que fue a finales de enero, el relator de Naciones Unidas para la Pobreza visitó España y el Ujú, informe era para tomárselo muy en serio. Es decir, ya teníamos, o ya veníamos, o ya padecemos una situación en que la pobreza la tenemos en la puerta de casa, pero por la parte de dentro. ujú, Entonces, en ese sentido, ahora
los derechos, la situación de lo que venimos llamando eufemísticamente colectivos vulnerables o más desfavorecidos, a los pobres, que se ha dicho siempre, pues además de cientos de miles de muertos a escala mundial, lo que se ha abierto es una crisis mundial en la que esa pobreza va a aumentar exponencialmente. Ya las Naciones Unidas habla de que posiblemente caigan en la pobreza unos 500 millones de personas. Manejamos ahora cifras con una frialdad y una tranquilidad que impresiona. Y por otro lado también estamos echando al olvido la crisis climática, como si no tuviese que ver con lo que estamos viviendo. Y los impactos los tenemos ahí mismo. Y por otro lado, también tenemos, digamos, el peligro en ciernes de que continúe después de la pandemia la vigilancia masiva. Es decir, que nos adentramos en un mundo más desigual y en un mundo más expuesto a los impactos del cambio climático, de la crisis climática. Entonces, en ese sentido, en Amnistía Internacional preocupa especialmente ahora el, ¿cómo decirlo?, como elevar los estándares en la protección de los derechos sociales, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, volver a poner sobre el tapete de una forma quizá mucho más radical, digamos, los temas que tienen que ver con el derecho al trabajo, con el derecho a la vivienda, especialísimamente con el derecho a la salud y al medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas como la renta básica universal, que Amnistía Internacional ya defiende desde el año 2015, una fiscalidad progresiva para que el Estado deje de ser el pagano de las situaciones que le haga recaer sobre la población más débil, sino que efectivamente sea garante de los derechos y que aborde decididamente la situación de transición energética, pues es digamos, lo que nosotros desde Amnistía Internacional pensamos como hoja de ruta o guía para la situación en la que estamos, ¿no? Y lo que tenemos grabado para el trabajo para los derechos humanos es, lo que toca ahora es que nadie se quede atrás. Es decir, estar muy vigilantes para que cualquier medida tenga en cuenta que ningún colectivo quede atrás. Bueno, acabas de mencionar la renta básica universal, que tiene muchísimos detractores. También parece sospechoso que la defiendan, pues por ejemplo, entre otros, la gente de Silicon Valley, ¿no? Es decir, eso ya lo pone un poco en entredicho. ¿Por qué es necesaria la renta básica universal en un país, por ejemplo, como España? Pues porque hay gente que no tiene ingresos. Mucha gente que no tiene ingresos. Es decir, hay trabajadores, por ejemplo, todo lo que es el trabajo informal, el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados, los riders que vemos por la calle sirviendo delicatessen a quien se lo puede permitir, digo, a quien se puede permitir obligar a gente a trabajar en esas condiciones. Es decir, porque son necesarias nuevas formas de protección social. La seguridad social tiene que, digamos, que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Lo mismo que tenemos que refundar, por así decirlo, el sistema de salud. Entonces, en ese sentido, ante esa precariedad de una amplísima parte de la población, efectivamente, proporcionar, que es posible técnicamente, proporcionar un tipo de ingreso universal, como derecho, reconocido como derecho, no como concesión graciable a título, digamos, de concesión, de servicio que se presta temporalmente, sino como derecho, es una cuestión que está, digamos, que a la orden del día en España y en todo el mundo. Hay que refundar el sistema de salud. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta del millón, pero lo que sí está claro es que hay que refundarlo, es decir, que no podemos operar como si nada, es decir, hay un tema de infraestructuras, hay un tema de número de hospitales, hay un tema de relación entre sanidad pública y privada, hay un tema de recursos de fabricación, hay un tema de investigación farmacéutica, es decir, hay todo un conjunto de temas que tienen que ser puestos sobre la mesa porque esto no se puede volver a repetir. Es decir, la pandemia estaba ya anunciada, por lo que cuentan informes muy solventes. Entonces, para la siguiente vez, de luego, ya no podemos llamarnos andana o decir que no sabemos lo que iba a pasar y que nos ha pillado por sorpresa, porque entonces la siguiente vez ya va a ser mucho más que una negligencia. Entonces, realmente se trata de reforzar, pero en el sentido casi que de refundar, ¿no? O sea que, lo mismo que, por ejemplo, también pasa en la fiscalidad, es decir, hoy por hoy necesitamos una fiscalidad que tenga en cuenta sobre todo la vida, sobre todo los cuidados, sobre todo la salud. Y, por ejemplo, conceptos como debe y demás, pues también tiene que ser revisados, ¿no? Esta frase
Es como una cantinela, ¿no? Durante esta cuarentena de después del confinamiento seremos mejores. ¿Tiene sentido para Amnistía Internacional? Bueno, en Amnistía Internacional, digamos, ahora creo que se dice mantra, la frase o el lema o el eslogan, como quieras, es podemos hacerlo mejor. Es decir, nos tenemos que dar todas y todos un mensaje de confianza y cada uno es libre de soñar como le parezca, está muy bien, es muy necesario, hay que curarse las heridas, hay que construir nuevos puntos de vista en común, pero con la confianza y la seguridad de que podemos hacerlo mejor. Y desde Amnistía Internacional lo que hacemos es, en ese sentido, ponernos las pilas y llamar a todos los activistas de Amnistía y a la población en general a que sean ciudadanos activos, ¿no? Porque efectivamente el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Y por concretar, es decir, hay que pasar de la solidaridad de estas semanas, los aplausos en el balcón, la red de cuidados, etcétera, los 1000 gestos anónimos que está viendo de solidaridad, tienen que convertirse en una acción a gran escala. No pueden quedar en mera solidaridad o en un recuerdo. Por ejemplo, hay que pensar en acciones a gran escala para proteger a las personas sin hogar. Hay que pensar en acciones a gran escala para proteger a las personas desplazadas, las personas que están en centros de internamiento de extranjeros, a las personas migrantes. Hay que pensar acciones a gran escala para decir un no rotundo a las medidas, a las medidas de austeridad. No más recortes. Han fracasado, destrozan vidas y debilitan la capacidad del Estado ante las crisis, ¿no? Y también tenemos que cumplir con los objetivos de la transición ecológica, de buscar la justicia climática, es decir, todo aquello que tiene que ver con lo que es que se deje de subvencionar ya a las empresas que manejan combustibles fósiles, poner en la vista puesta a las energías renovables. En esto Amnistía ya tiene una trayectoria también larga, porque, por ejemplo, ya en el año 2001, Amnistía Internacional defendió a Yuri Bandayevsky, un investigador bielorruso que fue condenado y calificado como Amnistía como preso de conciencia por investigar las irregularidades que hubo con ocasión del desastre de Chernóbil. O también Amnistía Internacional intervino, lanzó una campaña mundial cuando el desastre, llamado así desastre, de Unión Carbide en Bhopal, en India. O, por ejemplo, ya desde 2008, en todos los temas de la minería del oro en Ecuador. Es decir, que en ese sentido, todo este tipo de acciones que tienen que ver con los impactos del cambio climático y la adaptación ambiental también tienen que estar encima de la mesa, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre el cambio, perdón, entre el medio ambiente, el cambio climático y el COVID-19? Pues, por exponerlo gráficamente, serían como dos caras de la misma moneda, o un primer aviso, si nos ponemos taurinos, en el sentido de que, pues, parece que cada vez más los científicos se inclinan por vincular la proliferación de virus de animales a la especie humana tiene que ver con la degradación medioambiental practicada por la especie humana, es decir, por todo lo que tiene que ver, sobre todo, con deforestación y con una convivencia forzada, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la misma lucha. Es la misma lucha y tenemos que enfrentarla de la misma manera. Por ejemplo, si queremos también refundar el Estado, el sistema de salud, también hay que atender a que el sistema de salud también contamine menos. Es decir, que también las propias instalaciones, los materiales, la flota de vehículos, todo también tiene que situarse en unos nuevos patrones de producción y de consumo pensando en la vida y en los cuidados. Mario, tú antes hablabas de la necesidad de contar con ciudadanos activos para esos planes a gran escala, ¿no? Me pregunto hasta qué punto es compatible ese panorama con la posverdad, es decir, con los bulos, ¿no? Que es una de las cosas que también estamos viendo durante esta pandemia, es decir, cómo importa cada vez menos o nada los hechos y sí importa una sentimentalización del discurso, ¿no? Sí, al mismo tiempo que en la Universidad Internacional, al mismo tiempo que se ha hablado y se habla y se va a tener que seguir hablando de todo lo que tiene que ver con la vigilancia masiva y los efectos que eso tiene sobre los derechos humanos, también se habla del riesgo que se corre por lo que se ha dado a llamar la infodemia, es decir, esta peste que nos rodea
de hackeos, de bulos y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido también Amnistía Internacional ha lanzado consejos de seguridad para, no solamente para activistas, sino para la población en general, qué hacer con sus dispositivos móviles y electrónicos de manera que podamos ser menos vulnerables a esta infodemia efectiva que existe de bulos y demás, ¿no? Es uno de los temas que más preocupan precisamente por lo que tiene de confusión, ¿no? De atentado a la libertad de información y de crear el caldo de cultivo para soluciones totalitarias. Ujú. Y otra cosa que ha puesto de relieve la pandemia es la escasa solidaridad que une a Europa, ¿no? O sea, que parece que se está desintegrando ya no solo en el plano económico, sino también hemos visto en estas semanas que en el plano afectivo, ¿no? Es decir, esto es un sálvese quien pueda. Sí, y eso lo que hace es poner de relieve la ceguera momentánea que puede estar viviéndose, en el sentido de que si fue necesaria la unión para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es innegable la necesidad de la unión para salir de la crisis en la que estamos metidos, no solo a escala europea, sino a nivel mundial, ¿no? Porque hoy por hoy está siendo Europa la zona del mundo, digamos, o Europa y Estados Unidos, el mundo, digamos, conocido como más avanzado occidental, que está sufriendo más directamente el azote de la COVID-19. Pero esto es una oleada, es decir, esto se irá extendiendo por todo el mundo y aquí tenemos más medios para protegernos. Sin embargo, no estamos protegidos de la insolidaridad que estamos viviendo entre los países europeos ni de Europa con respecto a los países, por ejemplo, de África o de América Latina, ¿no? En ese sentido es imprescindible, es esencial, eso considera Amnistía Internacional, el buscar y reforzar cualquier tipo de mecanismo que ayude a la cooperación internacional, ¿no? Bien sea en forma de condonaciones de deuda, de revisiones de tratados internacionales, en fin, cualquier mecanismo, creación de fondos financieros, cualquier mecanismo que ayude a reforzar esa solidaridad internacional. Ujú. Mario, por ir terminando, ¿cómo está la situación del COVID-19 en países poco preparados? Por ejemplo, toda la zona de África, la zona de India, incluso zonas de Latinoamérica, ¿no? Estoy pensando en las favelas de Brasil, es decir, es imposible ahí el distanciamiento, por supuesto, y el confinamiento tal y como nosotros lo concebimos, ¿no? Sí, por mi actividad en Amnistía Internacional, quizá de lo que mejor puedo hablar es de lo que puede estar pasando en América Latina y en particular en México. El momento actual se caracteriza por la persistencia de las crisis de derechos humanos que ya existían, feminicidios, violencia de género, desapariciones que siguen produciéndose, megaproyectos que despojan a pueblos indígenas. Y entonces, en ese sentido, la COVID-19 lo que hace es está aumentando esa desigualdad que ya existía, lo cual no significa enjuiciar en un sentido ni en otro las acciones del gobierno, nosotros en eso, Amnistía Internacional como tal, no entra, sino en poner el acento en que se corre un serio peligro de que los colectivos más vulnerables sufran mucho más y salgan mucho más perjudicados. Y en ese sentido se están haciendo llamamientos al gobierno de México y a los gobiernos de América Latina para que no caigan en esta, digamos, tentación discriminatoria. Por ejemplo, también en Puerto Rico, uno de los temas que están ahora mismo en Ecuador, los temas que están ahora mismo también sobre el tapete, es el de garantizar el derecho a la protesta, el derecho a la información, el derecho a la protesta, el derecho a la participación ciudadana, porque sobre texto de luchar contra la COVID-19 no se pueden implantar toques de queda o estados de excepción que no se justifican desde el punto de vista, ni siquiera de la eficacia, pero desde luego nunca desde el punto de vista de los derechos humanos. Ujú. Mario, pues para terminar una pregunta personal, ¿qué es lo que más echas de menos en este cautiverio, confinamiento, como lo queramos llamar, y de qué te ha servido? O sea, ¿qué has descubierto en este tiempo de espera? Pues desde el punto de vista personal, eh, el 19 de marzo nació Daniel Lima, que es mi tercer nieto, y todavía no lo he podido ver. Así que se prepare, pero cuando lo vea no lo voy a soltar. Y lo bueno, si tuvieras que sacar algo bueno de estos días, de estas semanas.
Lo hay, lo hay. Que yo creo que eh, es más la gente buena que la gente mala en el mundo y hay que tener confianza en las fuerzas propias de la gente. O sea, está siendo realmente estimulante y un acicate las redes de cuidados que están creándose en distritos, en barrios. Luego la propaganda oficial se querrá apropiar de lo que quiera, pero está habiendo un movimiento solidario de la gente, de la peña, como se suele decir, que es realmente estimulante y anuncia cosas muy buenas para el futuro. Me quedaré con eso siempre. Qué bien, Mario. Oye, muchísimas gracias por esta conversación interesante, intensa. De verdad que mi abrazo virtual, espero dártelo pronto en persona y que lo sientas. Pues gracias a ti y gracias también a Pino y a María y a los que el enlace y hasta pronto. Hasta pronto.